El significado del cuerpo humano en la antigua Grecia. Los griegos empezaron a racionalizar el pensamiento, y de esta manera se comenzó con el dualismo cuerpo-alma, viviendo el cuerpo desde un lugar de estudio, llegando al factor de individualización. Con esta separación, el hombre comienza a separarse de su cuerpo y de sus mitos, cuestionando de dónde provienen las sensaciones, para así dar y tratar de reaccionar al mundo. Con el advenimiento del siglo V a.C., el cuerpo se incorporaba en el ideal educativo griego para los ciudadanos, educación que buscaba el equilibrio integral para todas las artes, la gimnasia, la ciencia, la música, la filosofía, la política, las leyes, orientado a formar un ciudadano virtuoso. La palabra arte resumía esta situación, buscando la virtud del hombre integral, tanto en los aspectos mentales, corporales y espirituales. Resultaba natural en la poli tener sus gimnasios, que estaban asociados a la prevención de enfermedades, orientándose a desarrollar el físico para prevenirlo del deterioro natural, siendo que los médicos consultaban a los instructores de los gimnasios para disponer sus terapias, dando nacimiento a la medicina preventiva. El niño espartano, destinado a ser soldado, pertenecía más al Estado que a su familia. Al nacer era examinado por los ancianos de la tribu, que lo devolvían a la madre si estaba bien. Constituido en caso contrario, lo hacía arrojar a un abismo del monte Taygeto. Todas las madres educaban a sus hijos de la misma manera. No los envolvían y los acostumbraban a comer de todo y a no tener miedo a nada. Al cumplir el niño los 7 años, se entregaba al Estado. El niño entonces, como un hijo de regimiento, que desde luego formaba parte de una clase demandada por el que se había mostrado superior a los alumnos por su inteligencia y su fuerza. El estudio se tenía en poco en este género de educación. Se limitaba a enseñar a los niños a cantar y a explicarse con precisión. Se enfocaba sobre todo de dar fortalezas y flexibilidad al cuerpo, gracias a una serie de ejercicios graduados. Los niños aprendían a correr, saltar y alzar el disco o la jabalina. Después se ejercitaban en el manejo de las armas y en la danza guerrera llamada birrica. Se les acostumbraba a soportar sin quejarse de dolor, el frío, el calor, el hambre, la sed y la fatiga, y llevaban el mismo vestido en todas las estaciones. Se acostarían sobre cañas que ellos mismos cortaban en el Eurotas, y no se lavaban ni perfumaban sino en los días de grandes fiestas. Se les alimentaba mal y se les era permitido robar para aplacar el hambre, pero si los encontraban robando, eran castigados severamente. Uno de ellos, que había ocultado un zorro vivo bajo su túnica, se dejó morder el vientre antes de confesar el robo. Había también concursos de resistencia a los porrazos. Cada año recibían una vuelta de azotes delante del altar de Artemisa, y el vencedor era quien tardaba más en quejarse. Sucedió que murieron algunos niños sin prorrumpir un quejido. Estos niños tenían aspecto grave y de manes mesurados. Caminaban con los ojos bajitos y no tomaban la palabra sino cuando eran interrogados. Esta educación de hierro los preparaba a la disciplina militar. Los jóvenes formaban parte del ejército a los 17 años. A los 30 eran considerados como ciudadanos y debían contraer matrimonio sin dejar por ello de pertenecer al Estado. El empleo del templo estaba fijado por los reglamentos. Llevaban uniforme y debían asistir todos los días a los ejercicios, conscientes en carrera, saltos y manejo de las armas. A este respecto, la instrucción más curiosa era la de las comidas públicas, que eran obligatorias para todos los espartanos, aun para los reyes. Sin embargo, no se celebraban diariamente. En esas comidas, los hombres se agrupaban por escuadras de a 15, y los que la componían eran en la guerra compañeros de tienda de campaña. Esas escuadras eran círculos a los que era muy difícil entrar y en los que se procedía a votación para aceptar un nuevo miembro, como sucede en los cuerpos oficiales de Alemania. En las comidas públicas se comía la sopa negra, guisado célebre en toda Grecia, hecho con pedazos de carne, grasa de cerdo,
vinagre y sal, pero la minuta podría aumentarse con productos de caza o con carne de las víctimas cuando había habido un sacrificio. A esa vida austera debían los espartanos el carácter grave y digno que tenían. Diríase que los embarraba su compostura heroica de viejos veteranos que afectan despreciar todo lo que los demás hombres aprendan o temen. No se inclinaban sino delante de los ancianos, que respetaban como sus padres. Su lenguaje era voluntariamente rudo y sencillo, y su manera de responder a la vez corta y mordaz. Ha llegado hasta nosotros con el nombre de laconismo. Para el siglo 1500 a.C., los cretenses ya practicaban la lanza, la carrera pedestre, una lucha parecida al boxeo y la lucha contra los toros, como actividades propias de prácticas deportivas primitivas. En el canto 23 de la Ilíada, Homero narra los funerales de Patrocinio junto a los muros troyanos. Aquiles organizó las pruebas atléticas para su difunto amigo. En la invasión de los ejércitos de Atenas en la isla de Troya, se dispuso primero la carrera de carros, después el pugilato, la lucha, la carrera pedestre, el combate de armas, el tiro del hierro, el concurso de arqueros y el lanzamiento de jabalina. En los tiempos homéricos, los pueblos griegos organizaban los juegos deportivos para agasajar a los huéspedes o para honrar a los dioses. Para el 776 a.C. nacen los Juegos Olímpicos modernos, donde se disputa un estadio en forma de herradura, con gradas que albergan hasta 30.000 espectadores, registrándose además los ganadores de cada competencia. Esta fiesta se celebra cada 4 años, habiendo en el calendario griego, donde se celebra la tregua. A los ganadores de la competencia se les entregaba una corona de olivos, que se recogía de las orillas del río Alfeo. De esta manera, los griegos dan una importancia al cuerpo y su desarrollo en las competencias atléticas, siendo los Juegos Olímpicos la conmemoración y celebración hacia el cuerpo. En dichos Juegos Olímpicos, las competencias más importantes que se disputaban son las domas, que consistía en una carrera pedestre de una vuelta a la pista del estadio; el diaulo, que consistía en una carrera pedestre de 2 vueltas a la pista del estadio; el dólico, consistía en una carrera pedestre de fondo de 2 vueltas a la pista del estadio; el pentatlón, que consistía en 5 pruebas, una de vuelta a la pista al estadio; el lanzamiento de disco, el lanzamiento de jabalina, salto de longitud y la lucha o pale. Prueba que hasta hoy se celebra en las Olimpiadas, con la salvedad de la lucha y el agregado del salto en alto. Este tema fue expuesto por Karina Arboleda Ballesteros, 1102.